¿Cómo vencer el pecado en mi vida? Segundo trimestre, tema número 88. Semana 26, 07, 10, 2023, sábado, Cabañas 7, séptimo día de la semana. Cronograma para el Santo Sábado del Eterno Creador. Las 7 formas de caída. La fuerza. Original, 12-03-2019. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así, el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. Original, 12-03-2019. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así, el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. Original, 12-03-2019. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y así, podremos vencer. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así, el yo vive para complacerse y poner al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. Original, 12-03-2019. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Ampliación, 13-09-2022. Así dijo el Señor, el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo, centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. Original, 12-03-2019. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia, esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, esta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones,
más confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Ampliación, 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque, según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. Original, 12-03-2019. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Ampliación, 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud horrendamente pecaminosa de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. Original, 12-03-2019. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción, ¿y quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. Ampliación, 13-09-2022. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional.
El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido, en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer, y así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 parte 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Santiago 1, 26-27. Si alguno parece ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Elena Goldwyn Matutina, Reflejemos a Jesús. Día 26-08. Definición de religión pura y prójimo. La religión pura y sin mácula de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 27. ¿Qué es la religión pura? Cristo nos ha dicho que la religión pura es el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Esta es la clase de religión que debe enseñarse a los niños, y que es genuina. Enséñenles que no han de centrar sus pensamientos en sí mismos, sino que donde quiera haya sufrimiento y necesidad humanas, hay un campo para la acción misionera. Hay muchos que preguntan, como el escriba, ¿quién es mi prójimo? La respuesta nos llega en las circunstancias que ocurrieron cerca de Jericó, cuando el sacerdote y el levita pasaron de largo y dejaron al pobre y lastimado extraño para que fuera atendido por el buen samaritano. Todo aquel que padece necesidad es nuestro prójimo. Todo hijo e hija de Adán que ha perdido el rumbo, que ha sido entrampado por el enemigo de las almas y sometido a la esclavitud de malos hábitos que marchitan la virilidad o la femineidad dadas por Dios, es mi prójimo. Quien diera que los niños pudieran ser educados desde la cuna, en su niñez y juventud, para comprender qué es la obra misionera que debe hacerse a su alrededor. Sea el hogar el lugar para la instrucción religiosa. Sean los padres los portavoces del Señor Dios de Israel para enseñarles los preceptos del verdadero cristianismo, y sean los ejemplos de lo que los principios del amor pueden hacer de los hombres y las mujeres.
Hemos de pensar y cuidar de los demás que necesitan nuestro amor, ternura y cuidado. Siempre hemos de recordar que somos representantes de Cristo, y que hemos de compartir las bendiciones que nos otorga, no con los que nos las pueden devolver, sino con los que apreciarán los dones que satisfarán sus necesidades temporales y espirituales. Los que dan fiestas con el propósito de ayudar a los que tienen muy poco placer, con el propósito de iluminar sus fatigadas vidas, con el propósito de aliviar su pobreza y angustia, están actuando en forma abnegada y en armonía con las instrucciones de Cristo. Las buenas obras son el fruto que Dios demanda que llevemos, palabras bondadosas, actos de benevolencia y de tierna consideración por los pobres, los necesitados y los afligidos. Cuando el corazón simpatiza con los corazones cargados de desánimo y dolor, cuando la mano da a los necesitados cuando se viste a los desnudos, y el extraño recibe la bienvenida, un asiento en la sala y un lugar en el corazón, los ángeles se acercan y en el cielo resuenan melodías como respuesta. Testimonio, 29/06/2019. Vivid aferrados a la vid. Se me dejó saber que debemos, ahora, aguantar las pruebas y penurias como vengan, agarrados de la mano de nuestro Redentor y Salvador, pues esto nos preparará en lo sumo para lo que está por venir. Se me dejó muy claramente dicho que no importa dónde estemos, la persecución llegará y todos seremos probados en gran magnitud, mas ésta no sobrepasará lo que podamos soportar. Dijo mi acompañante, el testimonio directo de la verdad producirá esto, y por eso, ¿callará el pueblo? Vi un pueblo que no quería pasar trabajo, que aún para obtener un lavamanos y ponerlo en su casa, debía ser de su agrado porque, si no, lo rechazaban. Dijo entonces mi acompañante, todo el que se mueva por gustos y preferencias, se salta los obstáculos que lo pudieron haber preparado para la prueba final, estos serán hallados faltos. Fui llevada entonces a un lugar donde había muchos que pedían saber de la palabra de Dios. Allí se comenzó a desplegar la palabra, no como ellos acostumbraban a desplegarla. Dijo mi acompañante, lee e interpreta. Yo comencé a leer, y ante mis ojos aparecieron unas verdades que antes, aunque las había leído, eran como inentendibles para mí. Y comencé a escuchar una voz que me las explicaba, y yo repetía aquella explicación. Pero, mientras yo lo hacía, varios se levantaban y caminaban fuera de aquel lugar, ellos estaban disgustados por lo directo del mensaje. Yo les exhortaba a que se quedaran, pero ellos no desistieron, así que yo seguí leyendo y explicando. Y observé a uno de ellos regresar, este llegó con otras personas. Escucharon, allí, un rato. Yo acabé y ellos me llamaron para hablar. Entonces, la persona que regresó, me invitó a conversar a su casa. Fui. Al llegar allí con ellos, cuando llegué a su casa, fui agarrada por otras personas que estaban allí, y fui llevada a un grande tráiler donde me entraron ahí y abrieron unas llaves de gas, y procedieron a cerrar la puerta de este tráiler conmigo adentro. Yo veía la puerta como iban cerrándola, y en ese momento, escuché una voz que me dijo, salta del tráiler. Entonces corrí hasta la puerta doble, que ya, casi, estaba cerrada, y no sé cómo mi cuerpo pasó, pero fue como una gelatina que se escurrió por aquella cavidad aún abierta, y yo pude salir. Se me ordenó caminar campo adentro. Podía ver, desde allí a lo lejos, como una turba enfurecida esperaba la señal para arremeter contra aquellos que guardaban fielmente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos llamados acérrimos enemigos del Estado, estaban fichados, según ellos, para destrucción. Entonces dijo mi acompañante, observa. Mis ojos se abrieron y pude ver en aquellos grupos de las montañas, ángeles excelsos en gloria que rodeaban los pequeños grupos. Estos, solo se regían por un escrito está y solo eso. Luego observé a los que encabezaban la turba airada, y vi que los encabezaban habían sido de los que formaron parte de aquellos grupos alguna vez y no sé, quisieron soltar del mundo. La escena, amados, cambió y fui llevada a muchos lugares en el mundo donde mi vista podía observar los cientos de grupos que,
obedecieron a Dios, que ya estaban en las montañas pasando grandes pruebas necesarias para moldear sus caracteres. Dijo mi acompañante, de esto se trata, del carácter. Ninguno que piense que lo que les ha tocado, escogido por el cielo para vosotros, no es necesario para salvación, está en lo correcto. Porque aún al Hijo del Hombre le fue escogido lugar preparatorio para la misión de salvar al mundo. Todo el que no esté conforme y murmure, luego de entender esto, será removido, porque grandes y últimos preparatorios se están haciendo, de carácter celestial. Entonces siguió diciendo, el que tema salvar su vida la perderá y el que no le preocupe su vida ese será salvo. ¿Acaso teme el roble la sequía y se mueve de sus asientos al verla venir? Aunque ésta llegue, éste permanecerá anclado porque ha fijado sus raíces en la roca y en torrentes de aguas vivas. ¿Acaso teme el gorrión la escasez de alimento y la falta de agua? Este se levanta confiado en que cada día comerá y así, diariamente, el cielo le provee. Procurad sembrar la buena semilla, regadla, porque ésta crecerá y le será dado al 100 por 1, y su sementera nunca pasará, porque el cielo está listo para dar abundantes dádivas a todo aquel que con esmero y ahínco ha sido leal a su labor. No duerman como los demás, velen y sean sobrios, redimiendo el tiempo en todo momento. Todo momento desperdiciado ahora será irremediablemente no recuperado, y vuestras almas correrán peligro. Quitad vuestros ojos de la vanidad mundanal, y a la conveniencia propia arrancadla de vuestras vidas. ¿Acaso no sabéis que el cielo es esfuerzo y abnegación? Nadie que desee vivir hoy cómodamente llegará, porque aún el Hijo del Hombre sufrió penurias, y su vida de trabajo fue su preparación para el ministerio de la salvación. ¿O no entendéis que con el árbol verde hicieron así, y cómo serán con las ramas secas? ¿Acaso meditáis en esto? ¿Acaso pide el canario su ración por adelantado y se sienta a esperar por ella? La comodidad y el ocio, el tiempo perdido, es robo ante Dios, pues por esto muchos perderán su alma. Disciplinaos en entendimiento y labor, no deis rienda suelta a vuestra lengua en queja, murmuración y descontento. Recibid mansedumbre y abnegación por medio del arduo trabajo, y no habléis efímeramente porque, aun esto, es minuciosamente anotado. Pedid a Dios, siguió diciendo, que os libre de pensamientos de pecaminosidad pasados y no los exterioricéis para que así sean borrados de vuestras vidas. No traigáis el pecado a vuestros labios, sino vivid en humillación ante Dios para que éstos sean borrados aún de vuestros pensamientos, pues, entonces, estos son borrados y perdonados en el libro de la vida. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Vivid aferrados a la vid y venceréis en su nombre. Entonces me dijo, Efesios 4. Amados, palabras fieles y verdaderas de Dios, que comparto con ustedes. Que el Señor me los bendiga y que peleemos la buena batalla de la fe agarrados de la mano de Cristo Jesús. Que el Señor los cuide. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 25, El Éxodo. Ceñidos con el cinto, las sandalias calzadas, y el bastón en la mano, el pueblo de Israel permanecía en silencio reverente, y sin embargo expectante, mientras esperaba que el mandato real les ordenara ponerse en marcha. Antes de llegar la mañana, ya estaban en camino. Durante el tiempo de las plagas, ya que la manifestación del poder de Dios había encendido la fe en los corazones de los siervos y había infundido terror en sus opresores, los israelitas se habían reunido poco a poco en Gosén, y no obstante lo repentino de la huida, se habían tomado ya algunas medidas para la organización y dirección de la multitud durante la marcha, dividiéndola en compañías, bajo la dirección de un jefe cada una. Y salieron eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Éxodo 12, 34 al 39. Esta multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel,
sino también de un número mayor de individuos que trataban únicamente de escapar de las plagas, o que se unieron a las columnas en marcha por pura excitación y curiosidad. Esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un tropiezo para Israel. El pueblo llevó consigo también ovejas y muchísimo ganado. Estos eran propiedad de los israelitas, que nunca habían vendido sus posesiones al rey, como lo habían hecho los egipcios. Jacob y sus hijos habían llevado su ganado consigo a Egipto, y allí había aumentado grandemente. Antes de salir de Egipto, el pueblo, siguiendo las instrucciones de Moisés, exigió una remuneración por su trabajo que no le había sido pagado, y los egipcios estaban tan ansiosos de deshacerse de ellos que no les negaron lo pedido. Los esclavos se marcharon cargados con el botín de sus opresores. Aquel día completó la historia revelada a Abraham en visión profética siglos antes. Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis 15, 13, 14. Véase el apéndice, nota 6. Se habían cumplido los 400 años. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. Éxodo 12, 40, 41, 51. Al salir de Egipto los israelitas llevaron consigo un precioso legado, los huesos de José, véase Éxodo 13, que habían esperado por tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios, y que durante los tenebrosos años de esclavitud habían servido a manera de recordatorio que anunciaba la liberación de los israelitas. En vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Si hubieran tratado de pasar por Filistea, habrían encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos que huían de sus amos, no habrían vacilado en hacerles la guerra. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre, y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El salmista dice, extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Salmos 105, 39. Véase también 1 Corintios 10, 1, 2. El estandarte de su invisible caudillo estaba siempre con ellos. Durante el día la nube dirigía su camino, o se extendía como una cortina sobre la hueste. Servía de protección contra el calcinante sol, y con su sombra y humedad daba grata frescura en el acalorado y sediento desierto. En la noche se convertía en una columna de fuego, que iluminaba el campamento, y les aseguraba constantemente que la presencia divina estaba con ellos. Mar Rojo. Mar angosto que separa la península arábiga del África, y que se divide en el norte en dos golfos separados por la península de Sinaí, Éxodo 15, 4,22. El Mar Rojo, desde Suez hasta el estrecho de Bab el-Mandeb, tiene unos 2100 km de largo y unos 240 km de ancho, pero solo sus dos golfos del norte desempeñan un papel en la historia bíblica. El brazo occidental, también conocido con el nombre de Golfo de Herópolis, y ahora llamado Golfo de Suez, tiene unos 290 km de largo y un ancho promedio de 32 kilómetros. El brazo oriental,
conocido como el Golfo de Aqaba, tiene unos 175 km de largo y un ancho promedio de 24 kilómetros. La navegación por el Mar Rojo fue peligrosa en la antigüedad por causa de tormentas repentinas que se levantan allí, y por muchos bancos de corales ocultos que hay en él. En Isaías 11:15 se le llama Mar de Egipto . El Mar Rojo es muy conocido por su relación con la historia del Éxodo, el cual los israelitas cruzaron a pie en seco después que las aguas se dividieron, Éxodo 13:18, 14, 21 al 31, 15, 4. En uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo escoltará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal, y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus asambleas, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de llamas de fuego. Y sobre todo, la gloria del Señor, como un dosel, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Isaías 4:5, 6. Viajaron a través del lóbrego y árido desierto. Ya comenzaban a preguntarse a dónde los conduciría ese viaje, ya estaban cansándose de aquella ajetreada ruta, y algunos comenzaron a sentir el temor de una persecución de parte de los egipcios. Pero la nube continuaba avanzando, y ellos la seguían. Entonces el Señor indicó a Moisés que se desviara en dirección a un desfiladero rocoso para acampar junto al mar. Le reveló que el faraón los perseguiría, pero que Dios sería glorificado por su liberación. En Egipto se esparció la noticia de que los hijos de Israel, en vez de detenerse para adorar en el desierto, iban hacia el Mar Rojo. Los consejeros del faraón manifestaron al rey que sus esclavos habían huido para nunca más volver. El pueblo deploró su locura de haber atribuido la muerte de los primogénitos al poder de Dios. Los grandes hombres, reponiéndose de sus temores, explicaron las plagas por causas naturales. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel, para que no nos sirva, véase Éxodo 14. Era su amargo clamor. El faraón reunió sus fuerzas, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y capitanes y soldados de caballería, e infantería. El rey mismo, rodeado por los principales hombres de su reino, encabezaba el ejército. Para obtener el favor de los dioses, y asegurar así el éxito de su empresa, los sacerdotes también los acompañaban. El rey estaba decidido a intimidar a los israelitas mediante un gran despliegue de poder. Los egipcios temían que su forzada sumisión al Dios de Israel los expusiera a la burla de las otras naciones. Pero si ahora salían con gran demostración de poder y traían de vuelta a los fugitivos, recuperarían su prestigio y también el servicio de sus esclavos. Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. De pronto, divisaron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros, que anunciaban la venida de un gran ejército. A medida que las fuerzas se acercaban, se veía a las huestes de Egipto en plena persecución. El terror se apoderó del corazón de los israelitas. Algunos clamaron al Señor, pero la mayor parte de ellos se apresuraron a presentar sus quejas a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés se turbó grandemente al ver que su pueblo mostraba tan poca fe en Dios, a pesar de que repetidamente habían presenciado la manifestación de su poder en favor de ellos. ¿Cómo podía el pueblo culparlo de los peligros y las dificultades de su situación, cuando él había seguido el mandamiento expreso de Dios? Era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser que Dios mismo interviniera en su favor, pero habiendo llegado a esta situación por seguir la dirección divina,
Moisés no temía las consecuencias. Su serena y confortadora respuesta al pueblo fue: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13, 14. No era cosa fácil mantener a las huestes de Israel en actitud de espera ante el Señor. Faltándoles disciplina y dominio propio, se tornaron violentos e irrazonables. Esperaban caer pronto en manos de sus opresores, y sus gemidos y lamentaciones eran intensos y profundos. Habían seguido a la maravillosa columna de nube como a la señal de Dios que les ordenaba avanzar, pero ahora se preguntaban unos a otros si esa columna no presagiaría alguna calamidad. ¿Por qué no los había dirigido al lado equivocado de la montaña, hacia un desfiladero insalvable? Así, de acuerdo con su errada manera de pensar, el ángel del Señor parecía como el precursor de un desastre. Pero cuando se acercaban las huestes egipcias creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó majestuosa hacia el cielo, pasó sobre los israelitas, y descendió entre ellos y los ejércitos egipcios. Se interpuso como muralla de tinieblas entre los perseguidos y los perseguidores. Los egipcios no podían ver el campamento de los hebreos, y se vieron obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, llenando todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Entonces volvió la esperanza a los corazones de los israelitas. Moisés levantó su voz a Dios. Y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, para que entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. El salmista, describiendo el cruce del mar por Israel, cantó: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Salmo 77, 19, 20. Cuando Moisés extendió su vara, las aguas se dividieron, e Israel marchó en medio del mar, sobre tierra seca, mientras las aguas se mantenían como murallas a los lados. La luz de la columna de fuego de Dios brilló sobre las olas espumosas, y alumbró el camino cortado como un inmenso surco a través de las aguas del mar, que se perdía en la oscuridad de la lejana playa. Los egipcios lo siguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Éxodo 14, 23, 24. La misteriosa nube se transformó en una columna de fuego ante sus ojos atónitos. Los truenos retumbaron, y los relámpagos centellearon. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Salmo 77, 17, 18. La confusión y la consternación se apoderaron de los egipcios. En medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de un Dios airado, trataron de desandar su camino y huir hacia la orilla que habían dejado. Pero Moisés extendió su vara, y las aguas amontonadas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron sobre ellos, y tragaron al ejército egipcio en sus negras profundidades. Al despuntar el alba, los israelitas pudieron ver todo lo que quedaba de su poderoso enemigo, cuerpos vestidos de corazas arrojados a la orilla. Una sola noche les había traído completa liberación del más terrible peligro. Aquella vasta y desamparada muchedumbre de esclavos no acostumbrados a la batalla, de mujeres, niños y ganado, que tenían el mar frente a ellos y los poderosos ejércitos de Egipto a sus espaldas, habían visto una senda abierta al través de las aguas, y sus enemigos derrotados en el momento en que esperaban el triunfo.
Jehová solo los había liberado, y a él elevaron con fervor sus corazones agradecidos. Sus emociones encontraron expresión en cantos de alabanza. El Espíritu de Dios vino sobre Moisés, el cual dirigió al pueblo en un triunfante himno de acción de gracias, el más antiguo y uno de los más sublimes que el hombre conoce. Cantaré yo a Jehová, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus capitanes, en el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder. Tu diestra, Jehová, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Que caiga sobre ellos temblor y espanto. Ante la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada. Éxodo 15, 1 al 17. Como una voz que surgiera de gran profundidad, elevaron las vastas huestes de Israel ese sublime tributo. Las mujeres israelitas también se unieron al coro. María, la hermana de Moisés, dirigió a las demás mientras cantaban con panderos y danzaban. En la lejanía del desierto y del mar resonaba el gozoso coro, y las montañas repetían el eco de las palabras de su alabanza. Cantad a Jehová, porque se ha cubierto de gloria. Vers 21. Este canto y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido por los profetas y los cantores de Israel para dar testimonio de que Jehová es la fortaleza y la liberación de los que confían en él. Ese canto no pertenece únicamente al pueblo judío. Indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia, y señala la victoria final del Israel de Dios. El profeta de Patmos vio la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria, que estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15, 2, 3. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Salmos 115, 1. Tal fue el espíritu que saturaba el canto de liberación de Israel, y es el espíritu que debe morar en el corazón de los que aman y temen a Dios. Al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, nuestra alma, y nuestra voz por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmos 107, 8. Los que meditan en las grandes misericordias de Dios, y no olvidan sus dones menores, se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios, y sobre todo, la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, deben ser objeto de constante gratitud. ¡Qué compasión, qué amor sin par, nos ha manifestado Dios a nosotros, perdidos pecadores, al unirnos a Él, para que seamos su tesoro especial! ¿Qué sacrificio ha hecho nuestro Redentor para que podamos ser llamados hijos de Dios? Debemos alabar a Dios por la bendita esperanza que nos ofrece en el gran plan de redención.
Debemos alabarle por la herencia celestial y por sus ricas promesas. Debemos alabarle porque Jesús vive para interceder por nosotros. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, Salmo 50, 23, dice el Señor. Todos los habitantes del cielo se unen para alabar a Dios. Aprendamos el canto de los ángeles ahora, para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus huestes resplandecientes. Digamos con el salmista: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Alábente, Dios, los pueblos, todos los pueblos te alaben. Salmos 146, 2, 67, 5. En su providencia Dios mandó a los hebreos que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al liberarlos y humillar el orgullo de sus opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado y atemorizado. Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no les habría abierto el camino. Fue por la fe como pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Hebreos 11, 29. Al avanzar hasta el agua misma, demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, y entonces el poderoso de Israel dividió el mar para abrir sendero para sus pies. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros, y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante, y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente: avanza. Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas, y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra: esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar esperándolo todo y creyéndolo todo. La nube que fue una muralla de tinieblas para los egipcios, fue para los hebreos un gran torrente de luz, que iluminó todo el campamento, derramando claridad sobre su sendero. Así las obras de la providencia acarrean a los incrédulos tinieblas y desesperación, mientras que para el alma creyente están llenas de luz y paz. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. Himnario Genuino 1962. 301, Al cielo voy. 348, Quiero, Jesús, contigo andar. Quiero, Jesús, contigo